Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad, acompañada de dos profesionales de laboratorio referencial, quienes han tenido el gusto de poder compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema de laboratorio de TLC. Hoy vamos a conversar con ellos. Me refiero a la técnica en laboratorio clínico Pilar Elizabeth Díaz Rengifo. Muchísimas gracias, señorita Pilar, por estar con nosotros. Y de igual manera al microbiólogo Pablo Roberto Flores Arévalo. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir sus conocimientos. Así que vamos a conversar sobre diferentes temas, diferentes aspectos que ellos han tenido a bien poder compartir hoy sus conocimientos. Al inicio vamos a estar hablando sobre baciloscopía, luego posteriormente sobre cultivo y pruebas moleculares. Bien, vamos a dar el pase pues a ellos para que puedan también hacer su saludo. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes a todos los participantes. Y bueno, agradecidos por esta invitación a la telecapacitación organizada por el Hospital 22 Tarapoto. Y bueno, para mí es grato compartir esta disertación en cuanto a lo que es al laboratorio de tuberculosis. Gracias. Sí, gracias. Igualmente, de mi parte también, que comparto también el trabajo también en la misma área, y igualmente de esta manera apoyamos a la salud pública de nuestra región, impartiendo también un poco de conocimientos que nosotros tenemos en el área y apoyando, digamos, en el diagnóstico de esta enfermedad. Bien, entonces damos inicio a nuestra exposición. Vamos a comenzar entonces con la señorita Pilar Elizabeth Díaz. Le damos pase para su exposición. Sí, bueno, soy la técnica de laboratorio Pilar Elizabeth Díaz Rengifo, soy personal alterno y analista de la Unidad de Microbiología Médica del Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública San Martín. Ya vengo elaborando 10 años en lo que es el programa de tuberculosis. Bien, ahora, en cuanto a los métodos para el diagnóstico de tuberculosis que se realiza en el laboratorio referencial, son tres. Uno que es el control de calidad de las baciloscopías. Acá prácticamente se hace la evaluación a lo que es el operario, en este caso el microscopista, y además también se hace la calidad técnica de su coloración, y nosotros nos podemos ahí percatar de cómo ha hecho o ha realizado el proceso en sí, cuando hay precipitación o algunos, se puede decir, otros desperfectos en lo que es la coloración. Y además también realizamos la calidad técnica del extendido, ¿no? El tamaño, todo eso se evalúa. Otro tipo de metodología es el cultivo en medio sólido, que es el OGAWA. Ahí es lo que se ve el aislamiento de las micobacterias en general. Y también está la prueba rápida molecular, que es el GeneXpert, que no solamente acá, bueno, te detecta si el paciente tiene o no TB, sino que además también nos estaría dando la sensibilidad a la rifampicina. Y en los manuales vamos a encontrarle con esta nombre, ¿no? Plataforma multifuncional molecular automatizada, porque este equipo no solamente diagnostica una patología, ¿no? Sino también en el caso del laboratorio referencial, también es VIH, carga viral. Ahora, los métodos de diagnóstico que se realizan en el Instituto Nacional de Salud, bueno, son las pruebas de sensibilidad de primera y segunda línea, como pueden observar en el margen derecho. Están lo que es el LPA, son siglas que más que todo se conoce como genotype. De primera línea también está la prueba MOTS, la prueba GeneXpert, que lo hacemos aquí en la región, y como de segunda línea está el genotype, segunda línea, el MGIP y MGIP segunda línea. Ahora, como podemos observar ahí, a veces nos llaman de las redes, ¿no? Nos dicen que en el sistema no encuentran el resultado de GeneXpert o de Genotype. O sea, con ese nombre, como pueden presenciar ahí, está en rojo, no lo vamos a poder visualizar en el sistema NELAC, sino va a estar así con un nombre más amplio, más completo, como por ejemplo, Genotype de primera línea, lo vamos a encontrar como ensayo de sonda en línea para la identificación y detección de resistencia a rifampicina e isoniazida del complejo micobacterium tuberculosis, ¿no? Más que todo eso se puede, como pueden ver, así en forma corto, en un nombre corto, en sigla, no lo vamos a poner, ¿no? Ahora, la baciloscopía, como se puede observar, es un diagnóstico rápido. El resultado lo obtenemos en 24 horas.
Es muy eficaz también para el control del tratamiento, ya que se hace mensual o según las indicaciones del médico. Es una herramienta fundamental para el programa de control de tuberculosis. Además, también es económica y eficiente. Y se requiere instalaciones de laboratorio simples. Acá hago énfasis porque, bueno, salimos a capacitar acá con nuestro biólogo y nos preguntaron que en un laboratorio no realizaban la vaciloscopía porque no tenían la cadena de bioseguridad y tampoco la luz ultravioleta, ¿no? De lo cual es falso, porque para la vaciloscopía no se requiere tener un laboratorio de alta complejidad, ¿no? Simplemente un mechero, ya sea de alcohol, si es de Bunsen, mucho mejor, y respectivamente con el ETP correcto. La microscopía de buena calidad es de 2 muestras consecutivas por día, de lo cual identifica la gran mayoría, que es del 95 a 98% de pacientes con protis positivo. Acá también, no solamente en la nueva norma técnica que salió en este año, también estaba plasmada en la anterior norma, solo en casos extraordinarios se puede solicitar la segunda muestra el mismo día. También nos fue un interrogante que también nos hicieron llegar. En este caso, pero ¿en qué criterios tomarnos? Solo sería en aquellos pacientes que el acceso a un establecimiento de salud les salga muy lejos, ¿no? Más que todo son en comunidades rurales, también están para las personas con discapacidad o pacientes con dependencia a drogas o alcoholismo. Solamente en esos casos se puede tomar una segunda muestra a 30 minutos de diferencia, ¿no? Y por último, la vaciloscopía detecta del 70-80% y el cultivo el 20-30% restante. Prácticamente estaríamos a un 100% en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad. Los tipos de muestra para vaciloscopía son de tipo pulmonares y extrapulmonares. La técnica es lo mismo, la coloración, el extendido, solamente que en las muestras extrapulmonares hay que tener otro trato diferente. Por ejemplo, en lo que es orina y lavado gástrico, el extendido se hace a partir del sedimento, ¿no? Y en ambas muestras hay que fijarle a la llama del mechero para no perder la muestra cuando es el momento de lavada en cuanto al proceso. En cuanto al envase, como bien sabemos, el de frasco de plástico descartable, estéril, boca ancha y con tapa rosca de 5 centímetros de altura y diámetro con cierre hermético. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, comúnmente también nos llega al laboratorio, me imagino que en algunos laboratorios intermedios también, a veces nos llegan la muestra en triovial, de lo cual no es recomendable, porque uno es por el soporte, que el recipiente, bueno, se cae, ¿no? Y también cuando es refrigerado, por la humedad hace que sea la rotulación ilegible, no se pierde la rotulación. Y también hemos tenido casos en 2 soportes nos han llegado a ser jeringa, ¿no? De lo cual está prohibido uno por lo que es la bioseguridad también al operario. Otra parte también muy crítica para nosotros, se puede decir en la parte preanalítica, es el formato de solicitud de investigación bacteriológica. ¿Qué es lo que ocurre? A veces cuando envían las fichas incompletas o mal llenadas, el personal de informática no puede o tiene demora en cuanto al proceso de registro, ¿no? Y también a nosotros nos perjudica porque no podemos recepcionar esa ficha o la muestra mientras no se pueda identificar al paciente, ¿no? Entonces, lo que ocurre más que todo con el programa de PCT no tenemos problema. A veces cuando envían fichas de otros servicios como de cirugía o emergencia, solamente envían con el nombre del paciente, pero a veces son ilegibles, no se entienden. Entonces se les recomienda, por favor, que el DNI es primordial porque eso va en relación con la RENIEC. Y como pueden percatarse en la nueva solicitud que está en la norma técnica número 200, se han agregado otros ítems, como pueden observar, es la prueba de GeneXpert. En esta solicitud, si el solicitante no coloca la prueba de GeneXpert, nosotros no lo vamos a procesar, ¿no? Pero ahora ya pueden visualizar y que pueden poner primera o segunda muestra, que ya lo va a explicar el biólogo en qué lapso de tiempo se puede solicitar una segunda muestra para este tipo de método.
Y también se ha agregado con el ítem 8 el grupo de riesgo. Esto es más que todo, nos pide el INS, son indicadores de desempeño de la población vulnerable, ¿no? Si es una persona con VIH, con diabetes mellitus, diarreo, entre otros grupos. Y también muy importante, que en este caso ya le compete al laboratorista, es que coloquen ahí los datos de la vaciloscopía, ¿no? Como es la fecha, el número de registro y el resultado de la vaciloscopía. También para nosotros es muy importante porque es parte de nuestros indicadores. Y en la parte derecha hemos colocado también lo que es, se puede decir, transporte de muestras. Como pueden observar la figura 1, nos ha llegado las muestras mal embaladas, ¿no? Es un transporte inadecuado porque a veces envían ahí mismo lo que es para diagnóstico de tuberculosis, se envían de otras patologías, ¿no? Envían para dengue, VIH, entre otros, lo cual es incorrecto, ¿no? Y lamentablemente todo ese lote o ese envío se rechaza. Lo ideal es, como la figura 2, tienen que tener comúnmente su triple empaque, un adecuado embalado de muestras biológicas, y las redes pueden solicitar, nos envían a veces sus recipientes, no pueden ya solicitar al laboratorio y se les devuelve. Bueno, la microscopía, como ya se sabe, ¿no? La morfología es de forma basilar, se vienen de rojo, más que todo con la toxina fenicada, y la observación es a 1000X. Y en cuanto a los insumos, bueno, son colorantes. Comúnmente el laboratorio referencial los prepara, pero también en el mercado lo pueden encontrar así preparados el kit, pero comúnmente recomendamos que uno mismo se prepare, ¿no? Y referente al aplicador también, bueno, antes hasta de un mismo baja lengua se tenía que hacer hasta 4 partes, pero está mal, ¿no? Eso está prohibido, como pueden observar. Por lo mucho pueden sacar dos varitas. Uno, porque para evitar contaminación cruzada, y otra también para la bioseguridad del operario. Dejar de hacer ese tipo de procesos. Y también, como se puede observar, la muestra para fijación debe ser de la parte sospechosa o representativa de la muestra, no justamente el frasco de tapa ancha, se puede decir de boca ancha, nos permite visualizar la parte representativa y tomar una buena muestra, ¿no? Eso se recomienda siempre. Si envían en un vial, no, incluso a nosotros también para el cultivo nos dificulta poder hacer la transferencia de la muestra biológica. Referente al extendido del escudo, tras la flama del mechero, como muy bien lo ven ahí, no se necesita una cabina de bioseguridad. El tamaño del extendido en el nuevo manual ya es de 2x2 o 2x1, como pueden ver ahí en las imágenes, y dejar secar a temperatura ambiente y no a la flama del mechero. En cuanto a las láminas separadas, debe tener un espacio de 1 centímetro, 1 dedo, y por cada serie es 12 láminas, ¿no? Si el laboratorio tiene más de 12 láminas, 20 puede ser en 2 series de 10. ¿Por qué? Porque el conteo empieza desde la primera lámina en que se coloca el colorante de fucsina, ¿no? No debe exceder los 5 minutos cuando el proceso. Bien, ahí pueden observar la tinción en 100 Exen, se cubre con totalidad de la lámina de fucsina funicada, porque como pueden observar en la figura 1, si no se cubre la totalidad de la lámina, lo que se hace es que el colorante pueda correr, y cuando se hace el flameado de los 3 humos, ahí donde que se reseca y nos puede llevar a falsos negativos, ¿no? Ahí se puede ocultar el bacilo cuando sea una muestra positiva. Y en la segunda figura, el lavado no debe ser directamente al protismo, porque hemos tenido varios casos donde se puede desprender la muestra, ¿no? O sea, el chorro suave, y hay varias técnicas que lo pueden hacer directamente de chorro, con un vaso o con algún recipiente. La coloración que compromete netamente a la fucsina fenicada es de 5 minutos, la decoloración con alcohol ácido de 2 minutos, y la coloración de fondo de contraste, que es el azul de metileno, de 30 segundos a 1 minuto. El tamaño del extendido es, como he mencionado anteriormente, de 2x2 o 2x1. Si tu protis es de 2x2, la lectura
ya se hará bien en línea horizontal o línea vertical, que ya equivale a los 100 campos de INTA. Ya no se va a hacer lo que es de arriba hacia abajo como si fuera un hemograma, ¿no? Y si tu extendido es de 2 por 1, bien puedes hacer una sola línea horizontal y 2 verticales que sumaría, bueno, los 100 campos de INTA. El secado de las láminas es dejar secar a temperatura ambiente, nunca flamearse, ni tampoco hemos visto en algunos laboratorios a un horno esterilizado para avanzar con el secado, ¿no? Y los puntos que nosotros evaluamos son el tipo de proteína, que sea uniforme, que no sea muy grueso, ni muy grande, ni mal decolorado, ni no homogéneo, ni tampoco muy fino. El reporte consta, bueno, de negativos, si no se encuentra ningún bacilo en 100 campos, también es reportado como paucibacilar, son acá contables los bacilos, y también en cruces, ¿no? De 1 hasta 3 cruces. Y como pueden observar en el recuadro, la baciloscopía, la entrega de resultados es en 24 horas, ¿no? A diferencia de los otros métodos, vemos ahí la diferencia. Bien, acá doy pase ya al biólogo, quien hablará de los otros métodos que realizamos en el laboratorio de reflexión. Gracias. Bueno, vamos a referirnos esta vez al diagnóstico microbiológico mediante cultivos. En general, este es el método de referencia. ¿Qué quiere decir? Que es el estándar de oro o gold standard, también se denomina eso. ¿A qué me refiero con esto? A que digamos, lo que nos va a permitir decidir si hay presencia o no de Mycobacterium tuberculosis, digamos, sobre otros métodos, digamos, el método más importante es el cultivo. Por eso es que es el más sensible y específico para el aislamiento e identificación de micobacterias, ¿no? Se puede evidenciar un mínimo de 10 bacterias por mililitro por muestra clínica. Sabemos, bueno, como ya lo explicó la técnica, que existen muestras pulmonares y extrapulmonares, ¿no? Y lo que podemos es recuperar esas bacterias cultivándolos en estos medios, ¿no? Se indicó que la baciloscopía detecta entre el 70 al 80% de casos de tuberculosis pulmonar, y el 20 al 30% restante lo hace el cultivo. Y varía de acuerdo a la situación epidemiológica, y hay que incluir también la situación clínica del paciente, ¿no? En ese aspecto. Además, permite diagnosticar casos de tuberculosis activa. ¿Qué quiere decir? En la cual está presente la enfermedad, y confirma el diagnóstico de las muestras cuando la baciloscopía es positiva. Es decir, si en la primera parte de la detección de la enfermedad encontramos casos positivos, es decir, VAR positivos, en esta prueba lo que hacemos es comprobar la presencia de esos bacilos, ¿no? Y también permite evaluar la sensibilidad de los medicamentos antituberculosos, ¿no? Durante el proceso de tratamiento. Acá en esta diapositiva podemos ver algunos de estos medios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el medio Loweston-Jensen, el EMG y el MGTI, bueno, que se usa, no lo tenemos nosotros acá, lo usa el INS de Lima. Lo que nosotros empleamos es el método de Ogawa, el medio de Ogawa, ya que como pueden observar en la fotografía, ¿no? Ese es el medio que nosotros empleamos. Ahora, el diagnóstico mediante cultivos se realiza considerando desde el nivel más básico, digamos, de atención, ¿no? Es decir, a las unidades recolectoras de muestra. ¿Qué quiere decir? O sea, las unidades donde se toman las muestras generalmente son los puestos de salud, ¿no? Y de ahí asciende al nivel local, es decir, los centros de salud, y luego los de nivel intermedio, ¿no? En este caso, en nuestra región tenemos 5 laboratorios, y
posteriormente, todo el conjunto de muestras que se solicitan para cultivo llega al laboratorio referencial. Y ahí es donde nosotros realizamos el cultivo. Y una vez que se ha hecho este proceso, es decir, que las unidades recolectoras de muestras envían las muestras hacia la instancia, digamos, superior, luego llega al laboratorio referencial. Una vez desarrollados estos cultivos, estos finalmente los derivamos hacia el nivel nacional, es decir, al laboratorio referencial de micobacterias que se ubica en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Como pueden ver, y esto, ahí es donde se realizan las otras pruebas, incluyendo la identificación más específica, digamos, de la especie, y también las pruebas de sensibilidad, es decir, las que afectan las que se emplean para evaluar los antimicrobianos que se emplean para el tratamiento de dicha enfermedad. Bueno, acá les voy a mostrar los medios, justamente el medio que se usa, que como pueden observar en una primera etapa lo tenemos ahí en estos tubitos con este color verde, bajo esa forma está todavía líquido. Y después, cuando lo preparamos, cuando ya está listo para el cultivo, lo coagulamos. Lo llevamos a un equipo que se llama coagulador. Y una vez que sale, digamos, de eso, una vez que lo tenemos listo, lo tenemos de esa manera, como pueden observar en la siguiente foto, ¿no? Lo dejamos inclinar y al coagularse el medio se solidifica. Es decir, en un principio el medio está líquido. Después de la coagulación lo vamos a encontrar sólido. Y es ahí cuando recién nosotros vamos a emplear para poder sembrarlo. El método de Ogawa, en su constitución, utiliza sales amortiguadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que en su composición presentan sales de pH alcalino que hacen posible la siembra directa de la muestra, que previamente va a ser tratada con hidróxido de sodio al 4%. Nosotros vamos a emplear este hidróxido de sodio al 4% para descontaminar los otros microorganismos que puedan estar presentes en la muestra biológica. Lo que ocurre es que el hidróxido es un componente alcalino fuerte, es una solución alcalina fuerte, y va a permitir, digamos, eliminar a la mayor parte de los microorganismos que se encuentran en la muestra biológica, y únicamente nos va a dejar la población de micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis, viables. Por lo que no debe excederse este proceso por más de 20 minutos. Lo que ocurre es que si lo dejamos por mucho tiempo, pasados esos 20 minutos, también se van a perder algunas de las micobacterias, y esa no es la idea. La idea es tratar de recuperar. Ahora, para que podamos trabajar la muestra, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Generalmente llegan muestras con baciloscopía negativa o muestras extrapulmonares. Y las muestras de pacientes con tratamiento previo, es decir, cuando se hace un seguimiento de diagnóstico, es decir, para verificar si el tratamiento está siendo efectivo. Las muestras deben cumplir con las siguientes condiciones, de acuerdo a la norma técnica 200-2023 de este año, ¿no? 2023. No deben ser menores de 3 mililitros. Deben ser conservadas de 2 a 8 grados desde la obtención de la muestra y la llegada y hasta su llegada al laboratorio. Y no debe exceder en ese proceso por más de 72 horas. Es decir, cuando llega la muestra, se toma, esa muestra debe ser llevada a refrigeración, transportada bajo condiciones de refrigeración de 2 a 8 grados hasta llegar al laboratorio donde se va a realizar el sembrado. Y máximo,
son 72 horas. No podemos pasarnos de ese tiempo. ¿Por qué? Lo que ocurre es de que, como ya les indiqué, en las muestras biológicas hay otros microorganismos, no solamente Mycobacterium tuberculosis. Esos otros van a competir con Mycobacterium por desarrollarse, ¿ya? Por desarrollarse, por crecer y ganar más, digamos, aumentar en su tamaño poblacional, ¿no? Las micobacterias son lentas en el crecimiento, ¿no? Y eso nos vamos a dar cuenta cuando veamos el diagnóstico, ¿no? La lectura de del cultivo siguiente. Este es el procedimiento que en líneas generales se debe trabajar bajo condiciones de nivel de bioseguridad 3, puesto que la bacteria tiene un nivel de riesgo tanto individual como poblacional. A eso me refiero. Es decir, que tenemos que emplear cabinas de bioseguridad como la de tipo A2, y se tiene que trabajar de manera ordenada, como todos los que trabajamos en laboratorios sabemos, todas las muestras tienen que recibir cierto orden. Y bueno, en este caso, por ejemplo, codificar de manera correlativa según el orden del laboratorio dentro de la cabina de bioseguridad. En este caso vamos a utilizar un tubo de propileno e inocular 1 mililitro de la muestra con ayuda de una pipeta de transferencia estéril. Luego vamos a añadir 4 mililitros de hidróxido de sodio al 4%. Posteriormente se va a homogenizar empleando un agitador de tubos, de preferencia, un vortex, ¿no? Y durante 20 a 30 segundos aproximadamente. Luego, las muestras van a ser llevadas a incubación, ya sea en baño María o en una incubadora por 20 minutos. Se va a retirar después de ese tiempo y luego se va a proceder a la homogenización con la pipeta. Una vez que hemos hecho esto, lo vamos a sembrar en los tubitos que hemos visto en las diapositivas anteriores, en esos tubitos verdes, el medio de Ogawa, y haciendo de que el líquido cubra por completo la superficie del medio, ¿no? Se recomienda 2 tubos por medio por paciente, eso sí, eso siempre lo hacemos en el laboratorio. No ajustar completamente las tapas de los tubos, bueno, lo que pasa es que vamos a esperar a que pase 48 a 72 horas para que se evapore un poco de líquido. Se deja incubando a 37 grados hasta 60 días, ¿no? La bacteria tiene un crecimiento lento, ¿no? Es a diferencia de otras bacterias, por ejemplo, que puede ser una enterobacterial o un Staphylococcus, ¿no? Suelen crecer en 24 horas o hasta menos en 18 horas, ¿no? En el caso de Mycobacterium, es una bacteria que demora mucho su duplicación y crecimiento y la aparición de colonias, ¿no? Generalmente la lectura la hacemos entre los 21 a 30 días. Siguiente, por favor. Las lecturas, como les decía, se realizan a los 7 días. La primera lectura se realiza a los 7 días de la siembra. Hay algunas colonias de micobacterias que tienen crecimiento rápido, no necesariamente son Mycobacterium tuberculosis, o posibles contaminantes, ¿no? La lectura de los cultivos se realiza como les decía, a los 7 días, a los 15 días, 21 días, 31 días, 45 días y 60 días. A los 60 días ya termina su proceso, ¿no? Durante esos días se debe ir registrando los cultivos positivos desde los 21 días y en aquellos cultivos donde no se observa el crecimiento se debe continuar sin incubación hasta los 60 días. Algo muy importante, los cultivos positivos se pueden reportar en el sistema NetLab desde los 21 días hasta los 24 y desde los 30 días hasta los 33 días. Ahí pueden observar algunos de los medios que nosotros dejamos incubando en el laboratorio. Justamente ahí están anotadas por fechas y lotes. Y acá podemos ver ya los resultados. ¿Ve? Acá tenemos ya el crecimiento de las bacterias. Ya el primer tubito, por ejemplo, tenemos un número de colonias reducido. Y si se dan cuenta, es muy parecido a los resultados que obtenemos en las baciloscopías, ¿no?
paucibacilar, por ejemplo, es un número reducido de colonias. En este caso, también tenemos de 1 a 19 colonias. En el segundo tubo tenemos de 200 a 100 colonias. En el tercero, como podemos ver, tenemos más de 100 colonias y están ligeramente separadas. Y el tubo número 4, en este caso, en correlación, que ustedes pueden ver que está todo completamente amarillo, son colonias incontables confluentes y corresponde al de tipo 3, ¿no? En ese caso, se ha desarrollado en toda la superficie del medio, ¿no? Y también, bueno, hay contaminados. Generalmente, estos no suelen aparecer por más de una semana, ¿no? Generalmente los tubos contaminados aparecen a la semana. ¿No? Cuando hacemos las lecturas, digamos, semanales, se van descartando. Y bueno, ya hemos hablado del método Gold Standard, que es el cultivo. Y ahora vamos a ver los métodos moleculares que son, digamos, mucho más prácticos, en el sentido de que los resultados que se obtienen son específicos y muy sensibles y también rápidos. Ahora, todo eso en términos positivos, ¿no? De estos métodos. Sin embargo, el pequeño inconveniente es de que son costosos, ¿no? Eso es el problema, ¿no? Se requiere de un equipamiento especial, como ya lo ven ahí, el uso de equipos, por ejemplo, en este caso, de PCR, ¿no? PCR en tiempo real, que es el método que se emplea para amplificar el ADN del microorganismo y detectar dicho componente. Se usa para baciloscopías negativas, es decir, si tenemos resultados, por ejemplo, que nuestra baciloscopía, al igual que en los cultivos, son negativos, ¿no? En el caso de tener una baciloscopía negativa, con este método podemos determinar si realmente es negativo, ¿no? Y se utiliza para realizar diagnóstico rápido de tuberculosis y para detectar la resistencia. En este caso, el que nosotros empleamos es resistencia a rifampicina. Detecta la presencia de ADN de Mycobacterium en tuberculosis, bacilos tanto vivos y muertos, en las muestras, y también identifica los cambios del ADN que puede producir la resistencia a la rifampicina. Es decir, algunos mecanismos que presenta la propia bacteria para poder defenderse frente a la acción de la rifampicina, ¿no? En general, vamos a decir que el método de GenExpert, el tiempo promedio es de 60 a 90 minutos. La carga bacilar que puede detectar puede ser alto, media, bajo, muy bajo y trazas. Presenta una elevada sensibilidad cercana al 94% y de especificidad al 99%. Límite de detección de esta PCR es de 16 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ahora, acá no se recomienda para monitorear tratamiento, ya que detecta bacilos vivos como muertos, ¿no? O sea, puede detectar organismos que ya han sido, digamos, sometidos al tratamiento, es decir, con la acción del antimicrobiano, y van muriéndose. Entonces, estos quedan todavía en el organismo. Y puede que en ese caso no nos sirva para determinar si está siendo efectivo el tratamiento contra Mycobacterium. Podrá seguir saliendo positivo. ¿Por qué? Porque va a seguir detectando el ADN. Eso es digamos, la desventaja que tiene este método, ¿no? Puede dar positivo al tratamiento con pocos bacilos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No se recomienda para monitorear tratamiento, ¿ya? Y en el caso de tener carga bacilar, si son trazas, no aporta información a la resistencia a rifampicina. Se recomienda una segunda muestra. Ahora,
Me olvidé de mencionar que GeneXpert es un producto comercial de un laboratorio, en este caso Cepheid, aunque no el Ministerio de Salud viene trabajando ya hace buen tiempo con este equipo, ¿no? Con este tipo, porque existen también otros métodos moleculares, pero digamos en cuanto a la practicidad es el más, es el más usado. Ahora, los tipos de población para GeneXpert, pues, en las cuales se hacen las pruebas o las que van dirigidas principalmente son personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, personas que tienen contacto con tuberculosis multidrogo resistente en niños y en adolescentes menores de 11 años, ¿no? En personas privadas de su libertad, valga decir reos, trabajadores de salud en general, ¿no? Contacto de casos de TB, también en adultos mayores de 60 años, personas con diabetes mellitus, en adolescentes entre 12 y 17 años, mujeres gestantes, trabajadores penitenciarios, ex privados de la libertad, es decir, ex reos, casos de seguimiento de diagnóstico, personas que han sido antes tratados. También se puede evaluar como prueba de susceptibilidad a rifampicina y en el caso de tener tuberculosis extrapulmonar. Digamos, esas son las consideraciones. Primero, si tenemos casos de personas que tienen VIH, es lo primero que se va a ser dirigida esta prueba, ¿no? Luego los que tienen contactos con personas que tienen tuberculosis multidrogo resistentes, ¿no? Los niños, luego los que van en ese orden. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros solicitamos esta prueba. Siguiente. Ahora, hay que tener en cuenta algunas características de las muestras a las cuales van a ser dirigidas esta prueba. Las muestras pulmonares tienen que ser, por ejemplo, los esputos, que pueden ser espontáneos o inducidos. Los lavados bronquioalveolares también están incluidos, son los que están altamente recomendados. Y la cantidad que debe presentar estas muestras es de 1 a 4 mililitros, ¿no? Para analizarlos mediante este método, ¿no? No deben contener alimentos u otras partículas que pueden interferir en el desarrollo, digamos, de esta prueba. Saliva y otras secreciones nasales, por ejemplo, no son adecuadas. Muestras sanguinolentas no son de buena calidad, de preferencia esas no son destinadas para las pruebas de GeneXpert, porque puede dar falsos negativos en ese caso. Muestras extrapulmonares, tenemos lavado gástrico, tejido aspirado de ganglio, el líquido cefalorraquídeo, son recomendables por este método. Ahora, no se aplica, bueno, para el líquido pleural, orina, sangre y heces. Por ahora, ahí tenemos el documento que nos indica el oficio circular 73 del año 2020 y las disposiciones también de la OMS. Por un tema de que en estas secreciones, en este tipo de muestras, la sensibilidad baja. Entonces, no es recomendable. Eso es propio esa es una consideración propia tanto de la OMS y también del mismo fabricante, ¿no? del producto. Siguiente. Y acá está el procedimiento en líneas generales. Lo que hacemos es una digestión o inactivación. Luego lo agitamos, ¿no? Lo que hacemos es colocar la muestra, luego adicionamos en este caso, el reactivo GeneXpert. Se agita y se deja reposar al 10 minutos, luego se agita nuevamente y se deja reposar otros 5 minutos. A veces un poquito más, dependiendo de la naturaleza un poco de la muestra. Vemos si es un poquito más flemosa de lo normal, se deja un poco más de tiempo. Normalmente son 15 minutos y transferir 2 mililitros evitando la formación de burbujas. Se colocan esas cositas que tienen ese aspecto azul, son cartuchos, y esos cartuchos son los que se van a llevar a este equipo. Es un equipo de PCR en tiempo real, donde la muestra va a ser filtrada, lavada automáticamente. Luego se va a concentrar los bacilos, luego se van a inhibir los inhibidores y va a haber una lisis ultrasónica, es decir, va a romper a las bacterias, se va a liberar el ADN.
ese ADN es el que se va a emplear para hacer el proceso de la PCR, ¿no? Y la amplificación mediante PCR en tiempo real. Eso se hace en la lectura de un software que viene acoplado al equipo, ¿no? Una computadora aparte, y eso es lo que detecta, ¿no? Lo que detecta son amplificaciones del gen, determinados genes del Mycobacterium tuberculosis. Siguiente, por favor. Y acá lo que tenemos en líneas generales son los resultados que nos obtenemos, ¿no? Cuando no hay presencia de esta bacteria, el resultado es MTB, o sea, Mycobacterium tuberculosis no detectado. No se detecta esa secuencia diana, es decir, la secuencia de ADN no puede ser detectada y en ese caso podríamos considerar como no detectado. No podemos decir positivo ni negativo. En este resultado solamente detectado y no detectado. Tenemos también diversas consideraciones en cuanto al tema de detectados. Pueden ser alto, medio, bajo, muy bajo, ¿no? Y que no haya resistencia, es decir, que no exista genes de resistencia, no haya mutación en dichos genes, ¿no? La siguiente es cuando hay presencia, la siguiente es cuando hay presencia de Mycobacterium tuberculosis, tanto en alto, medio, bajo, y aparte tenemos resistencia detectada. En este caso hay resistencia al agente antimicrobiano, que en este caso es la rifampicina, y también hay presencia de Mycobacterium en distintas categorías, alto, bajo y medio. Ahora, hay otra categoría en la que se puede detectar a dicha bacteria, pero la resistencia no se puede determinar porque no ha habido suficiente señal, ¿no? Pueden ser diversos motivos, ¿no? Y el peor caso, digamos, es cuando tenemos Mycobacterium tuberculosis detectado a nivel de trazas y hay resistencia indeterminada, ¿no? Y se ha detectado niveles bajos de Mycobacterium tuberculosis, pero no resistencia a rifampicina, ¿no? El resultado de esas trazas es siempre indeterminado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tomar en cuenta el catálogo de servicios del Laboratorio Referencial, Nacional de Micobacterias, del INS, que describe las condiciones de aceptación de la prueba, así como la emisión de resultados. Eso está descrito en NetLab, la versión 2, ¿no? Del INS, y ahí se puede ver algunas de las pruebas que se realizan. Siguiente, para terminar, las resoluciones también en las cuales nos hemos basado para hacer también estas exposiciones, y hay que tener en cuenta durante el tratamiento también lo referente al diagnóstico, ¿no? de la enfermedad también. Siguiente, por favor. Estas son todo el equipo. Está conformado por la técnica Pilar, que les habla, la técnica Gabriela García y el doctor, el microbiólogo Raúl Melgar Arango. Él es, digamos, el que se cabeza de todo el equipo, ¿no? Muchas gracias. Bien, agradecida entonces por los conocimientos que nos ha compartido la señorita Pilar y también el microbiólogo Pablo Roberto Flores. Así que esperamos sus preguntas, si tuvieran ustedes, hacernos llegar, o en todo caso, si desean participar de manera activa, pueden levantar la manito para poder activarles los micrófonos de ser posible. Bien, mientras tanto vamos a ir con algunos comentarios o algunas preguntas que tenemos. También, explíquenos un poco más detallados sobre la prueba de genotipo. ¿Es necesario mandar 2 muestras para cultivo sólido y para GenexPET? ¿Nos podría responder esto? ¿Puedo dejarlo? La pregunta. Un poco para explicar el genotype. Bien, referente a la pregunta,
Más que todo el genotype lo hace el INS, ¿no? El genotype se hace a partir de un cultivo sólido. No hay necesidad de enviar, como dice ahí, 2 muestras para cultivo. Basta que salga, bueno, hay un flujo que se basa según la norma, el manual, perdón, y según eso, suficiente. Si en esa primera muestra sale ya positivo, toda esa muestra, toda esa cepa se envía al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y ellos evalúan si lo hacen genotype, si pasa. Bueno, va a depender también del tipo de muestra, porque si es NGIT, por ejemplo, ahí toman lo que son las muestras extrapulmonares, ¿no? Hay criterios para ese tipo de procesos. ¿Sí? Activamos el micrófono para Ketty, la señorita Ketty. Bien, pueden. Buenos días, señorita Ketty, le escuchamos. Hola. ¿Puede activar su audio, por favor? Sí, buenos días. Soy personal del Hospital Banda. En realidad, creo que nosotros tenemos muchas dudas. Qué bueno que ahora se ha dado esta capacitación. Por ejemplo, quería preguntar si una paciente nos solicitan genotype, no, GenExpert, y también solicitan cultivo, bueno, pues Ogawa. ¿Es necesario enviar 2 muestras por separado? Bien. ¿Sí? A ver, se puede enviar una sola muestra, pero el volumen que nosotros solicitamos es más o menos hasta de 5 mililitros de preferencia. A veces solicitamos 2 porque a veces es muy poca la muestra que ustedes traen. A veces, muchas veces otras unidades de recolección de muestras traen, ¿no? Entonces, pero también se puede, en realidad se puede tomar de una sola muestra, ¿no? El tema es la cantidad, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? A veces nos traen muestras de casi de 1 mililitro, a veces ni se ven, ¿no? Entonces, eso es la verdad. A veces hasta pensamos de que no nos traen muestra, ¿no? Entonces lo que hay que tener presente es eso, ¿no? Nosotros de preferencia solicitamos 2, ¿no? Sí, Otra pregunta, sí, en estos casos o sea, la solicitud viene del programa. Nosotros en laboratorio necesariamente tenemos que procesar la baciloscopía y enviar con resultado, en este caso también de GenExpert. A ver, no le entendí la pregunta, pero el único resultado que coloca el laboratorista en este caso es la baciloscopía, ¿no? Sí, o sea, eso le quiero preguntar. Por ejemplo, el paciente ya se le ha hecho una baciloscopía días antes y luego viene una orden donde piden que se envíe para GenExpert. ¿Tenemos que nuevamente hacerle baciloscopía a esa muestra? Ya no, si es en días cercanos, no, bueno, comúnmente la baciloscopia se hace mensual, ¿no? Según lo solicita el médico, ¿no? Pueden a veces una tercera muestra, una cuarta, dependiendo de la sintomología clínica. O sea, no necesariamente. Ya, pero bueno, eso puede ser, pero mirándolo por otro lado, de repente, dependiendo del tipo de muestra, pueda que la muestra anterior que hemos procesado sea negativo, pero si esta segunda muestra bueno, tercera o ese lo mandan hasta tercera o cuarta muestra, no nos solicitan días después para GenExpert, entonces es otra muestra, ¿no? Pero si de repente ha sido tomado en mejores condiciones, puede que sea positivo. ¿No cree usted que de repente debíamos de todas maneras hacerle baciloscopía? De ser ese caso, sí, claro que sí. Claro. Entonces, sí, necesariamente debíamos de hacer una baciloscopía antes del envío y poner el resultado para ser enviado, ¿verdad? Sí, y además colocar el número de muestra, ¿no? De repente la tercera, la cuarta o la quinta. Hay Ya, que eso sí. ver cómo Ya. se de diagnóstico. Ajá. Ok, o sea, necesariamente. Bueno, voy repasando y voy viendo otras preguntitas mientras van resolviendo de repente otras preguntas. Gracias. Gracias. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta más? Quizás para ir a vena de conversación, creo que ustedes estaban enfatizando lo que son las buenas prácticas, ¿no?
para la recolección de muestra, para el traslado de la muestra y la lectura en sí de la muestra, ¿no? Vamos a continuar entonces con algunas otras preguntas. Judith Serna, bueno, según la experiencia en el campo, ¿qué tanto han aumentado los casos de pacientes con XDR? Bien, referente a la pregunta, bueno, los últimos indicadores que tenemos se mantiene un promedio casi igual. Hemos pensado, ¿no?, que de repente en pandemia o post-pandemia podría variar este rango, pero no. Sin embargo, en lo que es los MDR, referente a GeneXpert, por ejemplo, está en promedio desde el 2020 hasta la fecha, entre 10 a 12 MDR, perdón, drogo resistente a rifampicina. Y en cuanto a cultivo, también es un promedio, ahora sí, MDR, entre 14 a 18 pacientes, pero de los cuales dentro de ese grupo algunos son con duplicidad de muestra, o sea, no son casos nuevos. O sea, no ha variado mucho, se puede decir. Bien, ¿tenemos otra pregunta más? Ok, muy bien. Quizás Ketty, ¿quería hacer otra pregunta más? Sí, quería preguntar qué tipo de muestras extrapulmonares está recibiendo el laboratorio. Se está recibiendo, en realidad diferentes tipos de muestras, ¿no? Sí, lo que pasa es dependiendo del tipo de prueba que se va a realizar, ¿no? La que tenemos ciertas limitaciones, como ya les mencioné, es con respecto al GeneXpert, ¿no? GeneXpert solamente se puede hacer a determinadas muestras extrapulmonares, ¿no? Como es el caso de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o por ejemplo un aspirado gástrico, o en el caso por ejemplo, de extracción de ganglio, ¿no? Esos tres generalmente son los que son recomendados. Ahora, los otros muestras extrapulmonares, digamos, no están por el momento recomendados por la OMS, ni tampoco por el oficio que nos envió el INS ya hace 3 años. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la prueba disminuye, ¿no? Entonces nos va a dar de repente falsos positivos o lecturas que no van a ser las adecuadas, ¿no? Entonces, por esa razón es que esa prueba está limitado. Para lo que es cultivo, sí se puede enviar cualquier tipo de muestra que el médico determine, ¿no? Sí, a ver, para completar sí, biólogo, ajá. Quería preguntar, porque, por ejemplo, en el caso del establecimiento, lo común es muchas veces que el médico solicita enviar muestra de heces para cultivo, ¿no? Yo quiero saber si esas muestras se pueden enviar, nos van a recibir las muestras de orina también. Bueno, ustedes ya dentro del laboratorio ven para qué prueba o lo van a procesar, ¿no? O para qué tipo de examen de prueba. Pero yo quiero saber si es que nosotros, ¿qué le vamos a decir al médico? ¿Podemos enviar muestra de orina, muestra de heces también? Sí, que como lo menciona el biólogo, ¿no? O sea, para cultivos son todas las muestras, no hay restricción, solamente para GeneXpert las muestras que no están todavía acreditadas o validadas son heces, sangre, líquido pleural y orina. Esos 4 tipos de muestras no se puede realizar por el momento GeneXpert, pero hay la posibilidad de que para TB infantil posiblemente se estaría incorporando la muestra de heces, ¿no? Bueno, vamos a esperar todavía lo que nos dicen las directivas o las disposiciones del INS, ¿no? Allá. Pilita, en conclusión, por el momento no debemos de enviar todavía esos tipos de muestras. Para GeneXpert no, pero para cultivos sí está. Ya. Para sólido, ya, está bien. Ok, gracias. Bien, gracias también a cada uno de ustedes. Así que si nos podrían dar un mensaje final para terminar la ponencia. Sí, bueno, yo agradecemos, ¿no?, la participación, ya que esto fortalece a la red San Martín, ¿no?
Y también están incluidos no solamente lo que son establecimientos del MINSA, también están salud, está la policía, la sanidad y también los establecimientos penitenciarios, ¿no? Consolidar todo esto para que el fin que acá es el objetivo es de terminar con la TV, ¿no? Aunque es un poco difícil, pero nada imposible, ¿no? Gracias. Bien, muchísimas gracias, señorita Pilar. Igualmente les agradecemos por esta oportunidad, por participar en esta pequeña conferencia, digamos, o esta pequeña exposición donde podemos explicar algo de las actividades que hacemos en el laboratorio referencial. Yo les solicitaría ya sea a todos nuestros colegas de los distintos establecimientos que confíen en el trabajo que hacemos en el laboratorio referencial. Nosotros lo hacemos con mucha dedicación, hacemos nuestro mayor esfuerzo para procurar obtener resultados que nos van a ayudar a reducir, por ejemplo, los casos de tuberculosis, a tratar de, tratar de minimizar, digamos, sus efectos sobre nuestra población. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, un agradecimiento también especial de parte de la Oficina de Telesalud y Capacitación por ustedes, ¿no? Por participar de estas actividades que el hospital tiene a bien a realizarnos, ¿no? Todos los miércoles y viernes. Bien, si ustedes requieren nuevamente escuchar esta exposición, ya saben que ustedes lo van a encontrar en el canal de YouTube de nuestro hospital, estas y otras exposiciones que ya se han brindado durante todo este año 2023, desde el 2022, hay temas muy interesantes que ustedes pueden escucharla, y si tuvieran también alguna inquietud, pueden hacernos llegar a nuestro correo telesalud@hospitaltarapoto.gov.p. Bien, que tengan ustedes un bonito fin de semana. Muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.